Thank you, Tammy. Thank you, Angela, musicians. Good morning, buenos dias. Welcome to each of you and to those of you joining us online. We extend a warm welcome to you, and good to be together with the family of God. If you didn't receive a little handout when you came in, we are making available information outlining some of the risks of the COVID vaccine, information for those trying to make some decisions. It's also available for those of you online on our Para PGF todos los que website están under resources, uniéndose ahora, COVID bienvenidos, handouts. bienvenidos a So todos, avail yourself of that. We just bienvenidos a la want to congregación que está aquí encourage you this escuchando. morning. Let's Esta be in mañana quiero contact with one another, animarlos a que encouraging one estén another. en contacto los unos con los Not otros, allow the animándose enemy unos a to otros. drive No us dejen que el apart and keep us enemigo apart. nos mantenga We're separados. going to look this morning Esta at a mañana passage of scripture vamos a estudiar un pasaje de la Escritura is considered by many to be one of the most considerado por difficult to muchos understand uno de los más in the New difíciles de Testament. entender en el But Nuevo we're going to Testamento. trust the Lord to give us some Vamos a confiar que el Señor nos dé He's entendimiento got it here for a reason, and we're trusting that He's got something for y us vamos in a it confiar today. de que Dios So let's tiene bow algo our para heads nosotros en esta mañana. this morning. Vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, we thank you Padre for each one Celestial, that's te damos gathered here gracias and those that are por estos connecting hermanos que están through the aquí internet. Lord, we y también por thank aquellos you que están for escuchando the vía hope that we internet. have in Señor, Jesus gracias Christ. por la esperanza que And as we tenemos are en Jesucristo. living in challenging Gracias days porque where estamos things are viviendo en changing tiempos and, what que aunque worked in the son past is not difíciles, working Señor, today. Lord, tú we look to sigues you, for you are the allí same yesterday, today, y- and forever. y You te know what buscamos, tomorrow Señor, porque tú eres holds, el and you mismo will ayer, guide us hoy y por los safely siglos. through Y tú whatever, nos vas a guiar trials, whatever, a salvo por snares cualquier and mines that there might be. prueba, Lord, por we cualquier are obstáculo trusting in que you. nosotros I vayamos pray a that you'd pasar en la strengthen vida. the Nosotros faith of your confiaremos en church. ti, I pray Señor. that you would, Yo pido que tú cause our eyes to be fortalezcas fixed tu on iglesia, Jesus, que that we would en medio de run todas with estas situaciones perseverance, nosotros the corramos con race that's marked perseverancia out for us. la carrera que está And Lord, marcada we para nosotros. Thank you that you Y have Señor, te given doy us gracias your life as ours. porque We tu have the vida mind es la of nuestra. Christ. We have the Señor, righteousness of tenemos Christ. We have the strength la of mente de Christ. Cristo, Lord, tenemos all that is la yours, fortaleza you de have Cristo, made available porque to todo lo us. que I es pray tuyo that we would lo has rely puesto a on you nuestra and rest in disposición. you. Nosotros And I confiamos ask you en to ti enable me as I speak this morning. y Señor, yo Pray te for that pido que unction of your hables a Spirit. través de I mí en pray esta that mañana. Te our pido por ears la would be unción de open tu to hear, Espíritu our hearts y would te be pido, Señor, responsive to que what you say to us. podamos responder a I lo que ask nos this in digas. Jesus' name. En el nombre de Jesús Amen. te lo pedimos. Amén. This morning I'm going to be taking Esta my mañana text out of the English Standard Version. I Voy a typically leer use the New King James de Version, la but, this versión particular, estándar. Passage, Casi siempre leo he de has- la he has versión done, I think, a better job of New translating Kings- it, New King and I James, thought it would pero be simpler to teach from creo it que va a today. ser más fácil And so, whatever your tomar translation, you can una follow traducción un along. poco diferente, en realidad en 1 Peter español chapter 3, and no verse importa 17. tanto, vamos a For tratar it is de better to usar suffer for la mejor doing traducción good, if that should be God's will, than de for Reina doing Valera. evil. Porque mejor es que Verse padezcáis 17 haciendo is a el bien, reminder to si us la that voluntad as de Dios Christians, así lo there quiere, will que be haciendo el mal. times in which we will suffer for doing good. Habrá tiempos Sometimes that suffering que is vamos the a sufrir ridicule and rejection of haciendo colleagues, el bien. Eso es lo que nos friends, recuerda este even verso family 17. members can A veces vamos ridicule a and reject you sufrir because of el your faith in ridículo y el Jesus rechazo Christ de colegas, and your way amigos of living. y tal vez hasta miembros de la Sometimes familia that por nuestras suffering is creencias o por threats, nuestra forma de vivir. restrictions of A rights veces and ese sufrimiento son basic amenazas, freedoms, restricciones physical abuse, de nuestras libertades imprisonment, básicas, or even death, abuso físico, because encarcelamiento of the o aún la expression of your muerte faith. a Those causa are de ways in which nuestra you fe. can suffer for A doing veces good. nosotros sufrimos Sometimes the por hacer el suffering bien. is spiritual. A veces Spiritual hacer el attacks bien on your mind, significa which can take the form sufrir of waves of doubt ataques or fear gripping espiritual, your heart, como miedo, discouragement, como or spiritual desánimo, attacks on your body.
o which can take the form of cosas headaches, other que physical atacan pains, nuestro cuerpo como afflictions, dolores de disease, cabeza, cancer, enfermedades, sickness cáncer of all kinds, y or toda injury from clase de accidents, which can accidentes y de often cosas que follow afligen nuestro cuerpo. you doing something good, or can follow A as a veces, result por of your ejemplo, faith, te sharing your caes faith, exercising porque your faith. estás compartiendo tu fe o Not all cosas así suceden, suffering is a spiritual attack, pero no todo but el often it is. sufrimiento es And when we un suffer ataque for doing espiritual, good, pero muy a menudo lo remember es. that God is Por eso sovereign tenemos over que all that comes recordar into our lives. que el Señor es Therefore, we soberano only suffer for doing good if it is God's will, as we read there in verse y que 17, cuando sufrimos If it is por God's will, hacer el bien, that we should esa es suffer la for the voluntad good we de do. Dios. And he will only approve of us going through suffering Y if que el he Señor knows va a that we will be aprobar greatly que nosotros benefited by it. suframos o que pasemos Verse por un 18 sufrimiento si Él says, "For sabe que Christ vamos a also tener un suffered beneficio once muy for grande de sins, ello. the righteous for the unrighteous, that he might bring us to Primera de God, Pedro being put to 3:18, death in the flesh, but made que alive porque también in the Cristo Spirit." padeció una sola vez por los pecados, we el justo suffer por for los doing good? injustos, para llevarnos a Dios Why does siendo it- a la verdad muerto en la You carne, hear the saying, "Why pero do bad things vivificado en el happen to good Espíritu. people?" Verse Y esto nos lleva a la 18 says, "It is pregunta, because we ¿por are qué cosas followers of malas le Jesus pasan a in las hostile personas world buenas? that is at Bueno, enmity with our Master." Porque hay The people are at enmity with Una- Jesus Christ. The spirit realm is at el enmity espíritu, with Jesus el Christ. espíritu, And when we let la Jesus realidad Christ be espiritual expressed through us, se through our puede lips, ver through our como hay lives, una batalla, una lucha en the contra de world Cristo. at enmity with him will Hay una lucha mistreat us. Que Verse 18 por causa de brings our Cristo focus nosotros onto vamos a Jesus. sufrir. El verso 18 In all of this, looking into the future, looking at the troubles that are happening, nos muestra it's un bringing poco our acerca de attention lo to que Jesus. Jesus also vamos a sufrir en el suffered futuro once y for your nos sins. lleva He nos came lleva to a this enfocarnos en lo que earth. He Cristo ya suffered sufrió and he died por that you nosotros. might Él be sufrió rescued y from your murió sin. para que nosotros fuéramos And rescatados de nuestros we are pecados. enabled in Él our sufrió una mission. We vez are enabled y in our nosotros ministry here, when we estamos put siendo our faith in capacitados en Jesus esta Christ, when we misión trust que him, estamos he enables llevando a us to cabo triumph in mientras suffering. confiamos en Cristo, confiando It is que his Él life sufrió in us. y que Él It is triunfó y his que nosotros life llevamos la vida de that Cristo strengthens us. en It nosotros, is his esa life vida que that nos gives us fortalece, that que courage, nos da that el gives us valor, that- que that nos humility to da la respond in the humildad right también way, para but the responder en la courage forma to stand correcta, firm pero in the también face el of valor para opposition, to pararnos stand firmes firm in your conviction for en truth, nuestras convicciones de and to verdad trust him y for a confiar en victorious Él outcome. para Jesus un enables resultado us. victorioso. And Jesús that's es el que important as we nos face capacita whatever para you're todo going to be ello. Y facing tomorrow, whatever the cualquier challenges cosa that- que that vayamos a lie around enfrentar, the cualquier corner. cosa You may que know venga today en el already futuro, obstacles and nosotros challenges, daunting sabemos things that you're facing. que You look to ya hoy Jesus en día Christ estamos and you pasando trust por him to enable you, pruebas, pero and he tenemos will. que confiar en que Notice Cristo that nos verse va a 18 capacitar. says that Fíjense que el Christ verso also 18 nos suffered dice once que for Cristo sins. sufrió The una righteous for sola the vez por los unrighteous, pecados, referring el justo to, por los injustos, his suffering at the refiriéndose cross. a los Old sufrimientos en la Testament cruz. animal sacrifices, En el were Antiguo Testamento offered habían for centuries sacrificios de before Jesus animales, Christ. But the animal sacrifices were not perfect pero no sacrifices. eran They could sacrificios only perfectos, temporarily solamente cover sin, cubrían el pecado but they could never temporalmente, remove pero the nunca sin. lo podían And therefore remover. they had to be offered over and over. Y por Every eso time you sinned, another animal tenías would have to be sacrificed. que Sin again, another hacerlo animal would una have y to be otra vez. sacrificed. Volvías a pecar, Covered volvías a that ofrecer sin, otro but it could never animal remove the sin. y And so pecabas your de guilt nuevo y continued to tenías pile que up. It was sacrificar only otro being covered. animal, porque el pecado solamente se cubría, no se iba. But in massive contrast to Pero the en animal un sacrifices, contraste Jesus masivo, Christ, the Lamb of God, Jesucristo, came and he como offered el the Cordero de perfect Dios, sacrifice. ofreció It was ese sufficient in sacrificio value to pay the perfecto, penalty of all que the human race fue de for valor all of human infinito history. y eterno que And pagó therefore it por was final. todo el Never pecado needed de to la be offered humanidad again. y ya no hay Never needed to necesidad be repeated. de One sacrifice ofrecer for ningún all. otro sacrificio, That gives una us vez insight y into para the siempre. immense value, the immense worth of Jesus Christ, the infinite Son of God. His El one Hijo de Dios sacrifice was sufficient in value to pay for all the sins of Ofreció mankind, este for all of history, sacrificio for
all eternity. que fue suficiente para toda Now, la when we historia y as para toda la children of humanidad. God understand this truth, Cuando nosotros los hijos de Dios we can entendemos never, esta with a verdad, clear conscience, participate no in the podemos Catholic Mass. participar For con, the Mass con una is conciencia performed limpia as a bloodless de una sacrifice misa in which they católica, believe porque that they la are offering misa the body of católica Jesus dice again que se and ofrece el again cuerpo de and Cristo again una and y again otra for sin. vez por los And that pecados. is a Y blasphemous eso rejection, denying es una the blasfemia sufficiency and porque the worth of rechaza Jesus' death la on the cross, suficiencia de la denying muerte that de one Cristo en la sacrifice was cruz, enough to pay for it negando all, que denying ese the solo truth of sacrificio de Jesus' words Cristo when he fue come dying on the suficiente cross and said, para "It todos is los finished." pecados. Pero Él, cuando estaba en la cruz, So, dijo we do not participate in the Mass. que estaba completado. Verse 18 says, "For Verso Christ also 18, suffered once for sin, the righteous for porque the también Cristo unrighteous, padeció una that sola he vez might por los bring us pecados, to el God." justo por los What was his injustos, objective? para His llevarnos a objective was Dios. to bring you Ese fue el to God. objetivo, llevarnos You a were Dios. separated from God Estábamos because of your separados de sin. Dios por el Jesus pecado died y so that he Jesús might murió bring para you que into nosotros right relationship pudiéramos with entrar God. en una But relación he correcta con also Dios, died that pero one también day murió he para might que un usher you día into the home of God nosotros and podamos into the estar house of en la God. casa de Dios. Jesus said, "I am going Jesús to prepare a dijo, place voy a for ir a you, preparar and un if I lugar para go, I ustedes will y si come me again. voy a And I will regresar por take you to be ustedes with y me, los that voy a where I llevar am, there you may conmigo be para que also." donde yo esté, ustedes And estén so, conmigo para siempre. He died to bring us into God's Él kingdom, murió into God's house. Para traernos And that is our hope. al reino de When Dios. this Y esa es mission nuestra is done, when esperanza. this journey on Cuando earth is esta done, He's misión going se to take us termina, home. el Señor nos lleva a And casa. He can do that because He died for our sin. Y Él lo Because He puede cleansed hacer us, porque because Él He murió por brought us into right nosotros. relationship with God. Y ahora tenemos Last una part of verse relación 18 correcta con says, Dios. "Being put to death in the flesh." La última parte This dice refers to His crucifixion in a mortal body. que He el was- Señor fue muerto en la came carne, to pero this earth, vivificado en Son el of God, Espíritu. came to this earth, El lived as a Señor man in a vino, mortal estuvo body, en la and in tierra that en un cuerpo mortality, he was mortal put to death. como un ser humano, But pero he was murió made y al alive morir in the spirit. This en la refers to his carne, physical Él resurrection, resucitó glorified state. en un Died cuerpo a mortal man. glorificado. He Él was murió raised an como un immortal, hombre mortal, man, pero never to die resucitó again. como He was raised in un a hombre glorified inmortal body. que nunca Jesus' morirá. physical body El was cuerpo put de to death, Jesucristo, el cuerpo in físico, the flesh, murió meaning in the en la realm of carne, human es decir, limitations, in the en realm las of human limitaciones suffering, in the humanas, realm en of los death. He sufrimientos experienced humanos. all the things that Él you experimentó experienced. He todas las experienced the cosas, temptations. He experienced todas the las trials. He tentaciones, todas las experienced all pruebas, that, and in todo, that state he died todo lo in que our un ser place. humano vive, porque Él But se puso en Jesus nuestro lugar. Was raised from the dead. Pero el Señor Jesús And brought to resucitó de life la with a muerte new body, con with a un cuerpo glorified nuevo, body in the con un spirit, cuerpo meaning in the realm glorificado of en the el spirit, Espíritu, no es decir, longer en la living realidad with all the espiritual. limitations of a mortal Ya no body. tenía esas Resurrection limitaciones Sunday, he del could cuerpo pass through mortal. unlocked doors. He could Él podía atravesar appear in one place and paredes, disappear, podía appear in aparecer en another. lugar He had a new y body, desaparecer. a glorified body. Tenía No un longer cuerpo could muy he diferente suffer, al no nuestro. longer could he Él ya die. no podía morir And ni sufrir he más. is a pattern for us. Y Él es This un is patrón the para pattern and the nosotros, hope that we have, Christians. un patrón para todos We los are in these cristianos. mortal bodies that suffer, they're Nosotros decaying. vivimos en este cuerpo que está Jesus' decayendo. body, we're going to El die cuerpo, one day, unless he este comes cuerpo before we die. va a morir un día, And a we menos de die que el in the Señor realm venga of por the nosotros flesh, antes que with all muramos. of our human limitations Pero and all of our sabemos que suffering. tenemos muchas limitaciones But como because seres Christ humanos, suffered muchos for us, sufrimientos, we pero el too, Señor va a like venir por him, nosotros. will one day be Y el raised Señor physically to new se life levantará in the realm of the físicamente, Spirit, meaning with new nos glorified levantará, bodies, with immortal es bodies decir, that con can estos never cuerpos suffer pain, that inmortales, can never give con in to estos temptation, that will cuerpos never que ya grow no van a old, will poder never die. ser tentados, ya no van a envejecer, This ya is no what van a is taught in enfermarse 1 y ya no Corinthians chapter morirán. 15. Lo This que contrast between, vemos he was put to death in the flesh, en Primera de made Corintios alive 15, in the spirit. Look at 1 Corinthians chapter 15. vamos a ese This is a passage verso, es speaking un of the pasaje resurrection of acerca the de dead. la resurrección y de la muerte.
Primera de Corintios And 15, verse 42, verso 42. 1 Corinthians 15, verse 42 says, the body is sown, Así meaning que the body dies así and is también put es la into the grave, resurrección like de a los seed that is muertos. sown into the ground Se and buried siembra in the en dirt. corrupción, es The decir, el body cuerpo is sown va a in la tierra corruption. como It's a corruptible, es un corruptible body cuerpo that is decaying, it's corruptible. getting older, it's breaking apart, and se it is está sown in envejeciendo, se corruption. enferma, It se is muere raised in y entonces incorruption, meaning the se body siembra that en rises corrupción, from es the lo dead que está is not going diciendo to aquí, deteriorate. resucitará en 43, it is sown incorrupción. in Verso dishonor, 43, se it is siembra en raised in deshonra, glory. resucitará en It is gloria. sown Se in siembra en weakness, debilidad, it is raised resucitará in en power. poder. Now we look at verse 44. Here we Verso see these words. 44, It is sown se a siembra natural un body, cuerpo it is raised natural a spiritual y body. resucita un cuerpo It is sown a espiritual. natural, sown a fleshly body, but Es decir, raised se a deja spiritual atrás body. este cuerpo mortal y resucita un cuerpo espiritual. And that is our future. That Y is our eso hope es for nuestra these esperanza. Esto es nuestra, bodies. We're going to get new bodies. este es el futuro de nuestros cuerpos. Vamos a We're gonna tener get new cuerpos bodies when this nuevos assignment on earth is done. cuando esta tarea en la 1 Peter tierra chapter 3, termine. verse 19. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. He was made alive in the spirit, in which, En el cual también fue, meaning in his resurrected, glorified body, es decir, en su he, cuerpo Jesus, went and resucitado, proclaimed fue y to the spirits predicó in prison. a los espíritus encarcelados. Some people interpret verse 19 to mean that when Jesus died, Algunas he went into hell personas and interpretan ministered the este verso gospel 19 to the spirits diciendo of que dead Jesús people, murió and y then luego fue al afterward, on the infierno third day, y luego he ministró a los rose espíritus again. y luego But that resucitó al tercer interpretation día. creates all kinds Pero of esa theological interpretación problems. crea Out muchos of that problemas interpretation has teológicos, come the doctrine of purgatory. Out of that porque interpretation has eso, come de allí ha doctrines of venido la doctrina, por universalism, ejemplo, where everybody will get saved. Out of that del doctrine purgatorio comes o the del idea that universalismo, you get a donde dice que second todo chance to mundo accept Christ when va you're a tener in hell una and you die. segunda oportunidad después de That's not a morir, biblical pero eso interpretation. no es bíblico, esa no es una And interpretación it doesn't correcta. follow the sequence of thought that we see here Tenemos que in seguir 1 Peter el hilo de chapter 3. ideas que Verse estamos 19 leyendo. follows El verso is 19 death, sigue burial, and resurrection de in verse 18. su resurrección And so it more en verso logically 18 implies that verse y 19 took place after his lógicamente resurrection. implica que el died verso 19 In a tomó flesh, lugar in the después de flesh, su and he resurrección. rose in the spirit, El and Señor in the spirit he went murió and proclaimed to the spirits y en in el prison. espíritu So the timing of this is after his resurrection. And who were y the en el spirits in espíritu fue a prison that Jesus predicar. Entonces went to in esto his glorified sucedió state después de su after his resurrección. resurrection? We have to read verse 20 Nosotros tenemos que leer el to verso get some 20 direction para for finding who are these spirits that he's entender went and proclaimed to. quiénes son estos espíritus y cómo Verse sucedieron 20, las because cosas. they, that's the Verso spirits 20. in prison, Los que en otro formerly tiempo did not desobedecieron, obey when cuando God's una vez patience esperaba la waited in the paciencia de days of Dios en los Noah, días de while Noé, the ark was being mientras se prepared, preparaba el in which arca, a few, en la that cual is, 8 pocas persons personas, were brought es decir, safely 8, through water. fueron salvadas por agua. So, the spirits in prison are connected somehow to the Los days of espíritus Noah en and the flood. prisión están conectados de alguna So manera who are they? a los días de We Noé have some y hints of el who these diluvio. spirits are given for us in Aquí Scripture. tenemos Turn with me to algunas 2 Peter, pistas chapter 2. que nos da la escritura. Vamos a Verses 2 4 de and 5. Pedro, capítulo 2, 2 verso Peter chapter 4 2, verse y 4. 5. For if God did not spare Porque si the Dios no angels perdonó who a los sinned, ángeles que pecaron, and angels who sinned are spirit beings known que as fueron demons. seres So God did not espirituales conocidos spare como these demonios, spirit beings who sinned, but cast them sino down que to hell and arrojándolos al delivered them infierno, into chains los of entregó a darkness. prisiones de So this oscuridad description sounds para ser like it reservados could al fit juicio. with spirits Esto in puede prison, ser los espíritus cast encarcelados, down to hell, delivered into chains of darkness to be porque reserved for fueron judgment
and did not entregados. spare the Y si no ancient perdonó al world, mundo but saved antiguo, Noah, sino one que of guardó a 8 Noé, people, a preacher of pregonero de righteousness, justicia, bringing con in otras the 7 flood personas, on the trayendo el world of the diluvio ungodly. sobre el mundo de los So, at the impíos. time of the flood, you've got Al these momento del diluvio, angels who sinned. They habían are estos cast ángeles down, que bound pecaron in chains, y que fueron cast down to hell, llevados, bound in chains, encarcelados, reserved for encadenados judgment. The ancient para world, recibir, estaban was reservados para recibir un juicio. judged with the flood. Noah was saved. And these fallen angels bound in Y chains estos are ángeles connected by caídos, Peter to the encadenados, judgment están of the flood of conectados Noah's day. con el In juicio, 2 Peter 2, están conectados por as Pedro con el we juicio de see, los días de the Noé. spirits that Jesus proclaimed to, connected to the flood of Noah in 1 Estos Peter pueden chapter ser 3. los mismos de los que se habla en el capítulo 3. Otro pasaje de las Escrituras que nos da una pista es Judas. Solamente un capítulo tiene Judas, un libro antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 6, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También vemos aquí estos ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron, que ahora están en prisiones eternas, en la oscuridad, esperando el juicio del gran día. Parece ser que Judas se está refiriendo a un evento que sus lectores conocían. Unos pocos versos después, Judas está citando una profecía dada por Enoc. Enoc el séptimo desde Adán. Él era el abuelo de Noé. Enoc profetizó esta profecía, y la historia de Noé está registrada en Génesis capítulo 5, verso 21. Y vamos a ver quién es este Noé, personaje interesante. Enoc. Vamos a ver quién es este Enoc, que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Este Enoc fue el abuelo de Noé. Y esto es todo lo que sabemos de Enoc en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacó Judas la profecía de Enoc? Bueno, en aquellos días, en los días de Judas, había un libro de profecía que se llamaba el libro de Enoc. Y ese libro es antiguo y allí se puede encontrar esta historia. El libro de Enoc no es un libro bíblico, no es inspirado por Dios. Pero sin embargo, las cosas de las que está hablando Pedro también están en el libro de Enoc. Y a pesar de que este libro de Enoc no es inspirado por Dios, era conocido en esos días y tenía mucha credibilidad. Y Judas y Pedro se refieren a este libro de Enoc.
fanciful, fictitious writing in there too. The book of Enoch El libro de refers to Enoc se an refiere event a un described evento in the descrito en la Bible that took Biblia place que shortly tomó before the lugar flood. un poco después And that del event diluvio. we can look at in Ese Genesis chapter evento 6, verse 1 lo to podemos 8. encontrar en Génesis It's capítulo also 6. talked about by Enoch. Enoch talks about the same event. Enoc habla acerca Genesis del chapter mismo 6, evento. verse 1 to 8. Génesis capítulo 6, verso 1 al 8. Now it came to pass when men Aconteció que began to cuando comenzaron multiply los on the hombres a face of the multiplicarse earth, sobre la faz and de la daughters tierra were born y to les them, nacieron that the hijas, sons of God que saw viendo los the hijos de daughters Dios of que las men, hijas de los hombres eran the sons of hermosas, God, is important for us to keep in mind los there, hijos de saw the Dios daughters of man that they were beautiful, vieron que las and they hijas took de los wives hombres for eran themselves hermosas of y all whom tomaron they para sí chose. mujeres escogiendo And the entre Lord todas. said, My Y dijo spirit Jehová, shall not no strive contenderá with mi man espíritu con el forever, hombre para for he siempre, is porque indeed ciertamente flesh. él es Yet his carne, days mas shall serán be sus días 120 120 years. años. There were giants Había on the gigantes earth en in la those tierra days, y and aquellos also días afterward, y when the en sons of aquellos días God y también came después de que in to the llegaron daughters of los men, hijos de and they Dios, bore children to de que them. se llegaron los hijos de Those were Dios the a las mighty hijas de los men hombres who were y of les old, engendraron men hijos. Estos of fueron los renown. valientes que desde la antigüedad Then the fueron Lord saw that the varones de wickedness of renombre. man was great Y vio in the Jehová que la earth, maldad de and that los every hombres era intent mucha of en the la tierra heart, or the y que thoughts todo of his designio heart de was los only pensamientos evil del corazón de continually. ellos And era the de Lord was continuo sorry y that he solamente had el made mal. man on the Y se earth, arrepintió and he Jehová was de haber grieved hecho in his heart. So de the haber Lord hecho said, hombre I en will la tierra, destroy y le man, dolió en su corazón, y whom dijo I have Jehová, created raeré from de the sobre la face of faz the de la earth, tierra los both hombres que he man and creado, beast, desde el creeping hombre hasta thing la and bestia, birds of the y hasta air, el for I am reptil y las sorry aves that del I cielo, have pues me made them. arrepiento de haberlos hecho. But Noah Pero found Noé grace in the halló eyes of the gracia Lord. ante los ojos de Jehová. So this event Este evento precedes the story of Noah. precede a la historia de Noé. Enoch chapters 12 to 16 talk about El libro fallen de Enoc, angels. capítulos 12 al 16, We call hablan them acerca de demons. los ángeles Enoch referred to caídos, them as watchers, who had conocidos abandoned como heaven, vigilantes, slept with human que habían women, and abandonado el produced cielo, children, whom Enoch habían tenido referred to as relaciones con giants, mujeres humanas y habían from producido whose hijos bodies evil spirits a los have que la come. Biblia les llama Now, gigantes, when I'm referring to pero Enoch, keep sus in mind, cuerpos it's not scripture, eran, but it's tenían informative. estos espíritus It's helping malvados. us understand some of what Esto nos Peter is ayuda a talking. entender These algo de lo evil que spirits Pedro that está came from the hablando, estos bodies of the espíritus giants, malvados que habían venido fathered by the watchers through human women, a los were stirring gigantes, up much of the human que eran evil hijos de that estos led to the ángeles great flood malvados, during the time of habían Enoch's great-grandson Noah. iniciado mucha de la maldad que había en la tierra durante el Tradition, diluvio. this Jewish tradition, Esto es lo que dice la tradición they called judía the book of Enoch. en el libro de Enoc. This was widely understood, widely read, Esta widely accepted, era una idea among the ampliamente Jewish people, aceptada in entre Peter's los day. And it is judíos believed en to los be días the de Pedro. background behind Peter's teaching Y in este chapter es 3. el These escenario, fallen digamos, angels who had por lo cual intermingled Pedro with- está enseñando with human women, este capítulo and the 3. evil spirits that they produced were at the Estos time of ángeles the flood caídos in que se Noah's habían day relacionado locked con into las prison mujeres as part of humanas God's habían restraining producido power, keeping them from estos perverting the human race. That was the Jewish tradition. estas That was personas what was que taught in habían this book of corrompido Enoch. a la raza humana y que And the trataban Jewish de tradition corromperla por passed on completo. Es through por eso que el Enoch. Señor envió el He diluvio. recorded a Esta es la prophecy tradición que se pasó that the day was coming de in generación which God en would generación bring y que judgment estaba upon these en el evil libro de spirits, and God Enoc, would triumph over the watchers que el Señor and iba a their traer offspring. juicio sobre estos espíritus malvados, pero por lo pronto prophecy estaban given encadenados. in Enoch. Esta es una Revelation chapter 9, profecía que estaba en el libro de Enoc. En Apocalipsis capítulo 9 describe también ángeles malvados y espíritus malvados que durante la época de la gran tribulación serán liberados y saldrán de esos lugares de encarcelamiento, y tiene una conexión entre los días de Noé
y los últimos tiempos. Se cree que estos espíritus encarcelados están esperando su juicio, y estos son a los que se refiere Pedro en el capítulo 3, verso 19. El Señor fue a proclamar el evangelio a estos espíritus encarcelados. A la luz de lo que acabamos de hablar, muchos creen que después de la resurrección de Cristo, Él proclamó su victoria, su triunfo sobre los poderes del infierno, a todos estos espíritus malvados, confirmando la certeza de su futuro, de lo que les iba a suceder, del juicio final que les esperaba. En Colosenses 2:15 creo que describe esta victoria cuando Cristo va a hablarles a estos espíritus encarcelados. Colosenses 2:15 describe esta victoria que Cristo obtuvo en la cruz para nosotros. Los espíritus malvados quieren pervertir la raza humana, tratan de mezclarse con los humanos para corromper la raza, y algunas personas piensan que esto está sucediendo otra vez. Están corrompiendo el ADN humano. Y este es el intento del enemigo de destruir la raza humana. Pero Dios va a traer un fin a esto, porque Cristo triunfó en la cruz, y por eso fue a proclamar su victoria. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir, el Señor se exaltó sobre estos poderes satánicos de maldad. Él triunfó y públicamente los exhibió su victoria sobre ellos. Y esto es lo que Pedro está, a lo que Pedro se está refiriendo. Y Pedro sigue diciendo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, la segunda parte, que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Señor tuvo una paciencia muy grande durante esos días del diluvio. ¿Cómo es que el Señor no terminó de una vez por todas un momento con la gente? El Señor tenía paciencia, y la respuesta por la cual el Señor tuvo paciencia está en 2 de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que el Señor todavía no ha juzgado este mundo? Porque el Señor está esperando pacientemente para que muchos procedan al arrepentimiento y se salven. El Señor sabe que hay muchos que no están en un lugar correcto con Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es ir y proclamar. Sí, hay un juicio, pero también hay salvación. Y esa fue la tarea de Noé. Él estaba preparando el arca, pero mientras la preparaba estaba proclamando: yo estoy preparándola por esta razón, porque el Señor me dio un mensaje. Durante esos 120 años que tomó la construcción del arca, Noé estuvo hablándole una y otra vez a esta generación malvada
que se arrepintieran para que escaparan del juicio. Noé hablaba y hablaba por 120 años y la gente pensaba que eso nunca iba a suceder. Pero un día, cuando el mundo estaba haciendo las cosas normales de la vida, comiendo, viviendo, normal, casándose, nada había pasado, pero un día empezó a llover y empezó a llover y a llover y las reservas subterráneas de agua, los mantos acuíferos empezaron a romperse y toda la tierra se llenó de agua. Y es lo mismo hoy en día, el juicio profetizado de que el Señor viene a traer justicia sobre este mundo. Tal vez mucha gente piensa, bueno, sí, ¿cuándo va a suceder eso? Segunda de Pedro lo dice. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Capítulo 3 verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque están diciendo que viene el Señor y que viene. ¿Dónde? Yo no lo veo. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que eso está sucediendo. Eso mismo sucede hoy en día. Ese rechazo cínico que sucedió en los días de Noé, ahora lo vemos, pero un día, como en los días de Noé, todo esto se va a acabar. El Señor va a decir, se acabó el tiempo y los años de la tribulación empezarán en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 dice que 8 personas de la familia de Noé se salvaron del agua. El agua es un símbolo del juicio de Dios. El agua destruyó toda la tierra y todo lo que estaba en ella. ¿Se dan cuenta que tenemos montañas alrededor del mundo? ¿Cómo se formaron? Fue el Señor que le dio forma a nuestra tierra a través del diluvio. Pero toda esa agua no pudo destruir a nadie. En el arca, el Señor, Génesis 7:23 dice que así fue destruido todo el ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Fíjense, el agua destruyó a los malvados, pero ¿qué fue lo que el agua hizo a los creyentes en el arca? Génesis 7:17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. La misma agua que destruyó y sepultó a la gente de la tierra fue la misma que alzó el arca y la elevó sobre la tierra. Esa agua fue la misma que elevó sobre la tierra a estos que se salvaron. Y vemos el paralelo en 2 Tesalonicenses 2:7, que la misma cosa que nos salva
trae destrucción a la tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, nos dice que aquel que está deteniendo el poder del malvado, también lo quitará, lo removerá, para que venga el juicio. También dice, en el verso 16 dice que nosotros, los peregrinos, los extranjeros, escucharemos esa voz del Señor que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor nos removerá a todos aquellos que están siendo sal de la tierra, que están orando por la paz de Jerusalén, por la paz del mundo, por los gobiernos. Cuando nosotros seamos quitados de este lugar, ¿quién va a orar? El mal correrá rampante. Sí, nosotros hemos sufrido como peregrinos, como extranjeros. Hemos estado en misión rescatando prisioneros de la oscuridad de Satanás. Unos han muerto, unos seguirán muriendo. Pero cuando el Señor nos lleve de este lugar, estaremos a salvo. Primera de Lucas, Jesus speaking, and he says of himself that he must suffer many things and be rejected by this generation. En el libro de Lucas nos dice que nosotros seremos rechazados por muchos, que el Señor sufrió y que nosotros también sufriremos, que nosotros estaremos aquí y que sufriremos como el Señor sufrió, pero esta arca es una alegoría. Lucas 16, 23 nos dice que como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando el Señor venga, lo mismo va a suceder. El Señor traerá juicio a esta tierra. Las cosas van a parecer que es como si fuera un día más, pero de repente así el Señor se manifestará. Noé entró en el arca y fue rescatado. El Evangelio dice, vengan a Cristo, entren a su familia y serán salvos. El Señor viene a llevarse a los suyos. Cuando vino el diluvio, los que estaban en el arca fueron levantados. Cuando el Señor venga, aquellos que estemos en Cristo seremos llevados, seremos levantados con Él para vivir con Él. Esto simboliza también rise up out of the waters of baptism. It is Christ's pledge that we will rise up above the judgment that will fall upon Esto simboliza también el bautismo. Esta es la seguridad del creyente.
Peter we're not going to cover today. Y esa es la parte que no vamos a ver So time's up. hoy porque ya se nos acabó el tiempo. Well, look at some of the parallels between Pero vamos a algunos de los paralelos and our day. entre Noah and los his días de family Noé y were a nuestros días. minority, surrounded by Noé hostile unbelievers. Y su familia eran The Church minoría. of Jesus Christ is a minority, Nosotros, la surrounded by Iglesia de Cristo, somos increasingly minoría. hostile unbelievers, Tenemos hostile against the things of God, hostile against the mucha church of God, hostilidad. hostile against the institutions of God. Institutions like marriage, Instu- institutions like hay church, hostilidad institutions like en government, contra the de police. el These are matrimonio, things that God en has contra put de la into place, iglesia. and increasingly the world is hostile against them. Y cada vez más el Noah mundo was es hostil righteous en in the contra de las midst of a cosas que wicked Dios world. ha Noah mandado. witnessed boldly Noé to those around him by his habló con witness valor and by the demonstration acerca de of las his faith. cosas His greatest witness was de probably Dios. the building of the ark, Y a demonstration that he believed él the estaba message construyendo that he was esta arca y esa era la proclaiming. demostración más fiel que él podía And as I dar de que read creía en that, Dios. Noah, you believed that judgment was coming and you took Y action and you were preparing for it. You were Noé preparing to estaba leave this preparándose earth. para algo que vendría. Nosotros, Nosotros, como Noé, también tenemos que demostrar que el Señor viene. ¿Cómo estamos demostrándolo? Estamos construyendo como Noé esta arca o nos estamos estableciendo en esta tierra, invirtiendo en esta tierra. ¿Estamos enfocados aquí o estamos enfocados en el reino del Señor? Estamos poniendo nuestros tesoros en el cielo y preparándonos para encontrarnos con el Señor próximamente, enfocándonos en la misión que tenemos fielmente mientras Él regresa. ¿Cómo estamos demostrando que creemos? Noé creyó que el juicio vendría pronto y así actuó. ¿Tú lo crees también? Noé creyó que el Señor iba a proveer una forma para escapar del juicio. ¿Tú lo crees también? El Señor esperó pacientemente para que la mayor parte de personas se convirtieran. Y el Señor está esperando hoy en día. Parece que tomó mucho tiempo, pero el Señor regresó. Y va a venir un día que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será tomada y el Señor regresará. No podemos esperar por ese momento en el que escuchemos la trompeta. Así que tenemos que estar listos. Los invito a poner su fe en Jesucristo. Les invito a confiar en el Señor que nos salvará de nuestro pecado y que nos sacará de este mundo. El Señor no solo nos rescatará, sino que nos dará una vida abundante, una vida eterna en su presencia, donde hay plenitud de gozo. Y esto habla de nuestra relación con Jesucristo hoy, en este momento. Padre, yo te pido que tú traigas fe en tu iglesia, Señor. Te pido que nos guíes al arrepentimiento, nos ayude, Señor, a escuchar las voces correctas, Señor, y no escuchar esos que son cínicos y que se burlan diciendo que nunca regresará, Señor. Te pido, Padre, que nos libres. Padre, te pido que nos envíes con tu poder, con tu evangelio, con tus buenas nuevas a aquellos que están muriendo, Señor. Padre, que podamos creer que el juicio viene y que este mundo va a perecer,
pero que tú, Señor, nos vas a salvar. Llena nuestros corazones de una demostración y de una proclamación de nuestra fe. Que no olvidemos que estamos en misión, pero que tú nos vas a proteger de la obra del enemigo, Señor. Que tú nos vas a guardar de todos esos intentos del malvado de dividirnos, de desanimarnos, de quebrantar nuestra fe. Señor, fortalécenos y fortalece tu iglesia. Te pido por aquellos que están en sus hogares, que están aislados, Señor. Te pido que tú quites el miedo, Señor, de mis hermanos, que tengan confianza en ti, tú que eres el buen pastor, y que puedan seguirte aún en el valle de sombra de muerte, sabiendo que tú cuidas de nosotros y que tú nos guardas y nos llevarás a salvo a nuestro eterno destino. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días, dice tu palabra. Señor, ayúdanos para que esto sea una verdad de nuestra vida. Señor, te pido que no tengamos miedo de que ese día venga antes de tiempo a causa del COVID, Señor, o del ataque del enemigo. Llévanos, Señor, con confianza. Señor, fortalece nuestro amor de los unos por los otros, Señor. Mientras tomamos la comunión ahora en estos momentos, Señor, te pido que nos fortalezcas. En el nombre de Jesús, amén.